Hola, hola, ¿qué tal? En el día de hoy te traigo la segunda parte del poder del observador consciente, creativo y participativo. Pero antes, queremos hacer una advertencia. Nada de lo que vamos a presentar aquí en adelante es una verdad absoluta. Así que te pedimos que tú mismo te cuestiones enormemente, indagues, profundices y saques tus propias conclusiones. O sea, solo esperamos que tu precioso tiempo disfrutando esta valiosa presentación valga la pena y podamos aportar valor y significado a tu vida. Por lo que si en algo contribuimos a que tu vida sea mejor en algo, por más pequeño que esto sea, nos daremos por bien servidos. Bueno, ahora sí dicho esto, continuemos. Para todos es bien sabido que el ser humano entre sus grandes características ha demostrado una insaciable curiosidad por los más grandes misterios de la vida. O sea, buscamos responder a grandes inquietudes como son la de saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. O sea, unas preguntas que han sido, digamos, punto de debate, de investigación y digamos, de lucubración en todas las culturas e inclusive hasta en la ciencia. O sea, estas son preguntas que determinan notablemente nuestra condición humana, incluso dependiendo de cómo abordemos estas preguntas, pues eso también va a determinar nuestro enfoque filosófico y incluso hasta nuestras decisiones que tomemos en la vida. Y además, incluso, digamos, producto de todas estas cuestiones, de estas tres principales preguntas, pues es también la cantidad de grupos religiosos y filosóficos que podemos encontrar en el mundo a lo largo de los tiempos. Y hasta donde podemos saber, pues ningún grupo tiene la verdad absoluta. Y tampoco nosotros pues la tenemos, o sea, no vamos a hacer la excepción. Sin embargo, todo esto se presenta para nosotros como grandes retos que afrontar, de tal forma que podamos acercarnos a la mejor versión de la realidad y su relación con una conciencia holística e integral, que en última instancia no dejará de ser más que un mapa mental, por más completo o incompleto que sea, pero que tiene por finalidad servir, o sea, servirte, que te pueda ayudar a ti y a muchas personas para que sean mejor de lo que son en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? El punto es que desde los tiempos de más o menos desde René Descartes y Newton hasta la actualidad, pues se arraigó firmemente ese planteamiento de que la ciencia, mediante la aplicación de su método científico, es la única capaz de alcanzar resultados reproducibles, comprobables y demostrables con respecto a los fenómenos observados, y la única capaz de definir la estructura verdadera de la realidad. Pero ¿puede acaso la ciencia llenar todos los vacíos existenciales del ser humano? O sea, ¿puede ir más allá de la muerte? ¿O puede el ser humano alcanzar la felicidad y la realización personal plena únicamente por el desarrollo científico y tecnológico? Es decir, la ciencia o las diferentes ramas de la ciencia, a través de su conocimiento acumulado y sus investigaciones, podrían darte, digámoslo así, una explicación de qué está hecho el universo y cómo funciona de acuerdo con las leyes que lo rigen. O sea, encontrándole las posibles aplicaciones prácticas de este conocimiento. Incluso podrías llegar en algún momento a describir todas las interacciones físico-químicas que llevaron al desarrollo de la vida, al punto de poder obtener los bloquecitos o partículas elementales de la materia a partir de la energía del universo y modelarlos incluso a su antojo o utilizar todos estos conocimientos, digámoslo así, como para fijar tendencias de comportamiento psicosocial estadísticamente significativos. No obstante, consideramos que no es la pretensión final de la ciencia y la tecnología como herramientas de construcción y búsqueda del conocimiento teórico y práctico sobre los diferentes fenómenos del universo, o sea, demostrar o negar la existencia de un poder omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, ese no es el problema central para la ciencia y la tecnología. Más bien es la potestad de la conciencia del individuo que interpreta la ciencia y todo lo que ocurre. Es decir, la ciencia y la tecnología puede explicar cómo el cerebro es capaz de generar una experiencia mística, incluso conocer médicamente todas las sustancias de neurotransmisores, hormonas, enzimas e interacciones energéticas de ondas cerebrales, biofotones, campos morfogenéticos, entre otros implicados. O sea, es decir, tanto interna como externamente. O sea, que son los que inducen y mantienen
este estado con las consecuentes repercusiones en todo el cuerpo humano, definiendo por lo tanto en este estudio la gran cantidad de fenómenos de relación de causa-efecto que ocurren, pero no podría ir más allá, porque dejaría de ser ciencia objetiva. O sea, no es su interés principal vivir en el mundo de la subjetividad o de la creatividad incierta y perenne del espíritu, ya que definir qué tan significativa y relevante es la experiencia mística para la existencia vital del individuo o de la colectividad hace parte del orden implicado de la virtud, algo que va más allá de la medición certera. Y esto no significa que donde termine la ciencia se inicie el dominio de la conciencia y viceversa, no, solo evidencia que existe una interacción de conjunto, que es compleja, sistémica y dinámica, donde cada una está definida y enmarcada por su rango de acción. Es decir, así como hay ciencia objetiva, podríamos de algún modo decir que también hay ciencia subjetiva, y que no están regidos por los mismos métodos, principios y parámetros, de la misma forma que el hemisferio izquierdo no tiene las mismas funciones del hemisferio derecho en el cerebro. Sin embargo, ambos son igualmente importantes y se complementan para formar, por decirlo así, una tercera alternativa o mente maestra, fruto de la interacción sinérgica, o sea, es decir, formando el poder de uno. Ahora, nosotros consideramos que tener una visión espiritual y religiosa es importante. Sin embargo, nosotros no defendemos una religión en particular, aun cuando tengamos ciertas creencias religiosas. No creemos que haya una religión mejor que otra. O sea, no creemos que haya una religión que sea todopoderosa. O sea, nuestra posición desde el punto de vista de la filosofía del poder de uno es la misma que dio el Dalai Lama en cierta ocasión en un encuentro sobre religión y paz entre los pueblos, en la que le preguntó al Dalai Lama el filósofo y escritor Leonardo Boff. O sea, él le preguntó: Santidad, ¿cuál es la mejor religión del mundo? El Dalai Lama hizo una pequeña pausa, sonrió y miró fijamente a los ojos de su interlocutor y afirmó: la mejor religión es la que más te aproxima a Dios, al infinito. La religión verdadera es aquella que te hace mejor. A lo que Leonardo Boff volvió a preguntar: pero Dalai Lama, ¿qué es lo que me hace mejor? El Dalai Lama volvió a sonreír y respondió: aquello que te hace más compasivo, aquello que te hace más sensible, más desapegado, más amoroso, más humanitario, más responsable, más ético. La religión que consiga hacer eso de ti es la mejor religión del mundo. Con esto queremos decir que es posible practicar una religión y vivir a plenitud la espiritualidad respetando los demás puntos de vista. Y como veremos más adelante, es posible igualmente tener una visión científica y espiritual de la vida, de tal forma que podemos tener un mapa mental más holístico, científico y espiritual, fortalecido también por la psicología humanista, la programación neurolingüística y la inteligencia emocional, que nos brindan una posibilidad de retomar los grandes aportes de los diferentes puntos de vista al crecimiento personal. Luego de este momento de reflexión, queremos presentarte uno de los experimentos más famosos de la física cuántica, conocida como el experimento de la doble rendija, el cual dio origen al conocido efecto del observador y la dualidad onda-partícula. Pero para que lo comprendas mejor, ¿quién mejor que te lo va a explicar que el propio Dr. Quantum? Así que pon mucha atención al siguiente video. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura,
ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Luego de ver el video del experimento de la doble rendija, tal vez te estés preguntando, ¿y esto qué tiene que ver conmigo y con mi vida? ¿Por qué tendría que importarme todo este enredo? Tiene que ver muchísimo, créeme que muchísimo. El hecho de que observar detenidamente un fenómeno afecta a la materia y la energía ondulatoria da a entender que las expectativas influyen en la manifestación de la realidad y lo que se presenta como fenómeno. Y no queremos decir que creer la materia a tu voluntad y que materialices de manera instantánea oro o lo que quieras, no. Lo importante aquí es que efectivamente tenemos un poder extraordinario para a través de nuestros pensamientos, expectativas y comportamientos poder influir en cómo se desarrollan los acontecimientos. El observador sí afecta la realidad. De hecho, es bien conocido el principio de incertidumbre de Heisenberg, según el cual es imposible medir simultáneamente y con precisión absoluta
el valor de la posición y la cantidad de movimiento de una partícula, lo cual demuestra que un observador, al intentar medir el estado de una partícula cuántica, inevitablemente la altera y modifica. Esto significa que de alguna extraña manera la mente y expectativas del físico en el experimento, así como sus instrumentos de medición, influyen sobre cómo la energía y la materia se comportan. O sea, cuando intentamos medir la posición y la velocidad de un electrón, por ejemplo, utilizamos instrumentos que utilizan luz para su funcionamiento, la cual está formada por fotones de energía, los cuales afectan a su vez la velocidad y la posición del electrón. Esto quiere decir que en el proceso de medir alteramos lo que medimos. Esto ocurre a nivel subatómico, pero podría ocurrir lo mismo, por ejemplo, en el mundo macroscópico, por ejemplo, como con un carro. Cuando intentamos medir si un carro está quieto o en movimiento, los fotones de luz llegan hasta nuestros ojos y esto se transforma en un impulso eléctrico que viaja hasta nuestro cerebro, quien interpreta finalmente si el carro viene o se aleja o está quieto o algo así. Hasta ahora podríamos decir que el simple hecho de observar no altera para nada el carro, ¿verdad? Por lo que podríamos caer en la tentación y en la equivocación de decir que las cosas solo se pueden modificar a nivel microscópico o subatómico, pero que a nivel macro no alteramos lo que observamos. Sin embargo, el planteamiento que nosotros hacemos es que sí tenemos la capacidad de influir sobre las personas, circunstancias y cosas por medio del poder de uno, o sea, por medio del poder del observador consciente, creativo y participativo. Un poder que puede utilizarse para destruir o construir, ya que alguien podría, por ejemplo, por medio de una bomba o un misil, hacer explotar el carro, o simplemente con su poder creativo y participativo diseñar a partir de ese modelo de carro uno mucho mejor y más hermoso, o incluso con dinero comprar ese carro y convertirlo en un taxi o en un Uber. Estos son algunos ejemplos. Lo cierto es que con el poder del observador consciente, creativo y participativo, sí podemos modificar lo que ocurre a nuestro alrededor en la realidad macroscópica, de la misma manera que se afectan todas las partículas a un nivel subatómico, simplemente que digámoslo así, que es de un modo más sutil y diferente, pero sí podemos modificar la realidad existente, gracias a nuestro poder de influencia, gracias al poder que tenemos como observadores conscientes, creativos y participativos. Si te pones a observar bien, todo está hecho de lo mismo en el nivel cuántico de energía o de partículas subatómicas, ¿verdad? Como ya lo explicamos antes. La diferencia está en los niveles de información que tiene incorporado o niveles de conciencia que influyen en la realidad material o energética. Como cuerpo eres materia, o sea, hecho de protones, electrones, neutrones y un montón de otras partículas subatómicas, ¿verdad? Pero como pensamiento y emoción eres de naturaleza ondulatoria y potencial, que puede manifestar múltiples realidades de existencia. Es decir, debes comprender que nuestros pensamientos se comportan como ondas y tienen una energía y frecuencia asociada. De hecho, pueden medirse. Las ondas delta nomás van de 1 a 3 hercios, las ondas teta de 3 a 8 hercios, las ondas alfa de 8 a 13 hercios, las ondas beta de 14 a 29 hercios y ondas gamma de 30 a 100 hercios, por lo que pueden generar resonancia con otras frecuencias de otras cosas y afectar o serán nosotros afectados. O sea, por lo tanto, tenemos el poder de influir y ser influidos. Como dijo el famoso físico inventor Nikola Tesla, si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Un tronco de madera, por ejemplo, está formado de átomos, y los átomos de electrones, protones y neutrones, y estos a su vez de otras partículas subatómicas más pequeñas todavía. Estos últimos pueden comportarse como onda o como materia según las expectativas de la persona que los observa. Es decir, si eres un observador consciente, creativo y participativo, usando el poder de uno, puedes ver la realidad que es el tronco de madera. Y sin tocarlo físicamente, puedes a través del pensamiento ver las múltiples realidades potenciales en las que se puede convertir el tronco. O sea, tú como observador puedes participar en la interacción onda-partícula y decir si dejas que el tronco siga siendo lo que es.
si no participas, y que continúe su proceso natural de transformación, o puedes decidir si ese tronco de madera se convierte en combustible en una fogata, en una silla, o si lo transformas en una escultura o algo más, ¿sí ves? Con lo cual tienes el poder de influir sobre el tronco de madera, ¿verdad? Ahora, ¿de qué está hecho el dinero, por ejemplo? De energía y átomos también, ¿verdad? Lo importante es que ya sabes que a partir de este momento, por medio del poder del observador consciente, creativo y participativo, puedes prosperar y decidir experimentar la realidad que tú quieras. Así solo tengas monedas en tu bolsillo. Si en tu pensamiento crees que puedes construir una gran fortuna a partir de los centavos, puedes comenzar a construirla. Y si en tu mente eres capaz de verte y sentirte en otro lugar del mundo y trabajas en ello, solo es cuestión de tiempo para que tu cuerpo esté allí. O sea, llega primero tu pensamiento y luego tu cuerpo, ¿sí o no? Solo sitúate en lo que eres en este momento y proyéctate a 10 años viviendo la mejor versión de ti mismo. O imagínate viviendo una vida completamente diferente, o sea, una vida soñada, una realidad y una vida maravillosa. Si eres comerciante, puedes convertirte, por ejemplo, en un gran líder de tu negocio a nivel nacional, si trabajas por ello, claro está. O puedes dedicarte a otra cosa y convertirte en un profesional, digamos, de la salud o de la ingeniería o lo que tú quieras, para contribuir al bienestar de los demás. Es tu decisión y de nadie más. El ejemplo del tronco también se parece a la anécdota que le sucedió a Miguel Ángel, el gran genio y artista del Renacimiento, cuando le preguntaron: ¿cómo puedes convertir una piedra de mármol sin forma en una escultura tan hermosa que prácticamente siento que me mira donde quiera que yo vaya? Y él contestó: muy sencillo, simplemente me quedo viendo esa gran piedra de mármol en mi mente, veo qué es lo que quiero y ahora le quito lo que le sobra con el cincel. En cada bloque de mármol veo una escultura tan clara como si estuviera viva frente a mí, en acabado de actitud y acción. Solo tengo que labrar fuera de las paredes rugosas que aprisionan la aparición preciosa de la obra maestra, para revelar a los otros ojos como los veo con los míos. Cuando veo un ángel, por ejemplo, en el mármol, solo tallo derribando los barrotes hasta que lo pongo en libertad. Interesante, ¿verdad? Ser conscientes continuamente de este poder que tenemos para destruir o construir en las diferentes situaciones de la vida es la base de lo que denominamos el poder de uno, un poder holográfico y espiritual que integra en un gran propósito de vida el estado de conciencia, el pensamiento, las emociones, las palabras, las acciones humanas y sus interacciones con el entorno de la mejor manera posible. Asimismo, como el gran escultor, podemos diseñar nuestro estilo de vida, y si algún día crees que es imposible lograrlo y quieres recuperar de nuevo el poder del observador creativo consciente y participativo, o simplemente quieres recordarte una vez más que es el poder de uno activado por uno, solo recuerda la historia de la piedra de mármol. El distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue un juguete, David mató a Goliat con una piedra y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el observador creativo, consciente y participativo. Así que desde hoy en adelante no existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio beneficio y crecimiento. Los obstáculos son el sinónimo del éxito. Son las piedras y el material que les sobra a la escultura para conseguir tener una obra maestra. No hay forma de concebir el éxito sin retos que superar. Es lo que nos distancia entre dónde estamos y a dónde queremos ir. Por lo que si no existieran, serían equivalentes a que todo lo que deseamos se materializa instantáneamente. Pero no es así, ¿verdad? Lo importante es saber que los obstáculos
están aquí para construir, no para obstruir. Y todas las dificultades que encontramos en el camino están para ayudarnos a ser mejores de algún modo y representan una lección que aprender para continuar nuestro camino hacia la realización de nuestros sueños. Así son las rocas en el camino. Algunas son más grandes que otras. El punto clave es que podemos sacar algo bueno de ella. Todo depende del poder de uno para moldearlas por medio del observador consciente, creativo y participativo. Solo mira la siguiente imagen para que te des cuenta de lo que te queremos transmitir. Léelo en ambos sentidos, porque en la forma de saber observar las cosas es que está la magia de la vida. Si lo miramos hacia abajo, está, digámoslo así, tú sin el poder de uno. O sea, cuando estamos en esas situaciones que nos da por rendirnos. Es decir, esta situación es insuperable, es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. Ahora, miremoslo hacia arriba, observa bien hacia arriba, tú con el poder de uno. Todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto, estoy seguro. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. ¿Sí ves? El poder de uno implica una gran responsabilidad sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones y acciones, y sobre aquello que también nos puede afectar si permitimos que así sea. El poder del observador creativo, consciente y participativo es un poder que nos permite construir posibilidades de realidades, por lo que en la inmensa mayoría de los casos, el éxito o el fracaso de nuestras decisiones y resultados obtenidos en la vida son la consecuencia de una profecía hecha realidad. Ahora, un pequeño ejercicio de observación. Quiero que mires muy detenidamente la bailarina y te fijes en la dirección en que gira. ¿Ya? Y si te dijera que hay personas que cuando miran a esta bailarina también la ven girar en la dirección contraria. Y si te dijera que gira en las dos direcciones al mismo tiempo, ¿me creerías? Lo interesante es que con la práctica suficiente puedes hacer girar la bailarina en la dirección que tú quieras. Bastante interesante, ¿verdad? Este ejercicio te lo planteo porque esta es una propiedad cuántica conocida como la superposición cuántica, la cual ocurre cuando un objeto posee simultáneamente dos o más valores de una cantidad observable. Lo importante es que de algún modo, así sea sutil, esto no solo es una propiedad de las partículas subatómicas, sino que en cierto sentido también aplica a los seres humanos también. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que una persona que es criticada por ser desagradable, grosera y malgeniada, es descrita por otras personas como amable, divertida y encantadora? O dicho de otros modos, el mismo potencial constructivo y creativo del ser humano también se podría comparar al potencial poder destructivo y capacidad para hacer daño. ¿O no te parece? Es por esto que es tan importante dónde decides poner la atención del poder del observador consciente, creativo y participativo. Hay un cuento bastante popular al respecto que dice que una vez le pregunté a una cebra si era blanca con rayas negras o negra con rayas blancas. A lo que ella me respondió: ¿tú eres una persona feliz con momentos tristes? ¿O eres una persona triste con momentos felices? Como no supe qué responder, desde ese día dejé preguntarles cosas locas a las cebras. Bastante curiosa la historia, ¿verdad? Finalmente, quiero que te quede resonando en tu mente y recuerdes siempre la frase de William Jordan: en las manos de todo individuo está depositado un maravilloso poder para el bien o para el mal, para construir o destruir, la silenciosa e inevitable influencia de su vida y de su ser. Esto es simplemente la emanación constante de lo que el hombre es en realidad, no de lo que finge ser. Interesante todo esto, ¿sí o no? Precisamente con nuestro libro Ya Amanece, buscamos contribuir a que las personas como tú puedan generar un mapa mental mucho más completo, flexible y potenciador que te permita hacer maravillosos cambios en tu vida, por más pequeños o grandes que estos sean para tu beneficio y el de los que te rodean.
Es por esto que te invitamos a que leas unas cuantas páginas totalmente gratis de nuestro libro en Kindle de Amazon y lo adquieras para que seas parte del cambio que quieres ver en el mundo y construyas la mejor versión de ti mismo, de tu vida y tu realidad. De antemano te damos muchas gracias por todo tu apoyo.